están? Muy buenas noches, estimados amigos de La Mula TV. Nos reencontramos como todos los miércoles aquí en Radicales Libres. Hoy es 31 de octubre, Día de la Canción Criolla, pero vamos a hablar sobre una apuesta muy interesante que se llama La Junta. En esta primera parte del programa vamos a hablar de ello. Es la primera Escuela Nacional de Formación Política de Jóvenes y se va a desarrollar esta primera escuela 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre. Estamos con dos de sus impulsores, Lucía Alvites, socióloga de San Marcos, joven política, y Ricardo Jiménez, filósofo de la Católica, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias ¿Qué tal? por la invitación. No, un placer. Y aquí está, les muestro el afiche para que lo vayan viendo. Esto es lo que se va a hacer. Nos juntamos, Primera Escuela Nacional de Formación Política de Jóvenes. ¿De qué se trata este esfuerzo de la Junta, Lucía? Bueno, la Junta es una iniciativa que hemos tenido jóvenes que venimos de diversos espacios, que nos hemos encontrado, nos hemos juntado, porque pensamos que muchas veces la formación política siempre, sobre todo para los jóvenes, los más jóvenes, ¿no? Es, como decirlo, más biográfica, ¿no? Más que cada uno se forma por su lado, con lo que puede, y no existe un espacio desde la juventud, ¿no? Y para también la juventud de formación política sistemática, rigurosa, donde nos dediquemos a eso, ¿no? A hablar de los temas, de formarnos horizontalmente. Casi siempre cuando hay escuelas de formación en algunos partidos, en algunos movimientos, son los adultos, ¿no? Los que van, hablan en las conferencias, ¿no? Y forman a los jóvenes, ¿no? Diseñan el temario, ¿no? Lo que se trata un poco es de cambiar esa lógica, ¿no? De cambiar la metodología, de hacer una cuestión mucho más de tú a tú, de diálogo, ¿no? Y formarnos en temas de realidad nacional, como son los que estamos exponiendo ahí, como es el neoliberalismo, situación nacional, gasoducto del sur, las principales corrientes políticas del siglo XX, como es mereteísmo, Haya, de la Torre y velasquismo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es este intento que se va a desarrollar a fin de mes, inicios de diciembre. ¿Y tú cómo lo ves, Ricardo? ¿Qué más podrías aportar? Yo parto de la premisa de que hay un vacío político, ¿no? Es decir, en términos reales no existe, perdón, en términos formales existen los partidos políticos, pero realmente carecen de contenidos, ¿no? Dicho de otra forma, no hay renovación de cuadros, ¿no? Digamos, el único partido articulado que más o menos renueva sus cuadros es el APRA, ¿no? Todos los demás son como cascarones que se presentan ante una elección. En ese sentido, ante esa ausencia de partidos políticos, nosotros hemos creado un espacio, ¿no? Que no es partidario, simplemente es un espacio de formación política, donde nuestro eje son temas programáticos, ¿no? De hecho, esos temas atraviesan toda nuestra coyuntura, ¿no? Es el tema del gas, por ejemplo, el tema del neoliberalismo, ¿no? En ese sentido, queremos cambiar la forma de entender la política, cambiar la forma de enseñar la política, ¿no? Porque estamos, digamos, como dijo Lucía hace un momento, hartos de este tipo de formación política, que las hay en algunos partidos, pero de manera de oráculos, ¿no? Uno se siente a escuchar lo que dice el oráculo, ¿no es cierto? Y uno no puede opinar o uno puede discrepar de lo que me están enseñando, ¿no? Por eso apostamos a hacer con una metodología diferente, hacer algo más participativo, donde haya realmente un aprendizaje de lo que queremos transmitir, ¿no? Ahora, pero de todas maneras, la apuesta de la Junta tiene una orientación política, digamos, de centro-izquierda, de izquierda, por la definición misma del temario. Acá yo lo veo, ¿no? Neoliberalismo y situación nacional, entonces ya como que marca una orientación, ¿es así? Sí, claro. Claro, o sea, creo que todos los jóvenes que tienen su forma de concebir la realidad y su forma de concebir el país, ¿no? De hecho, las personas, los compañeros, compañeras jóvenes que estamos impulsando la Junta, nuestra forma de ver el país es que las cosas están mal, ¿no? Y que se necesita un cambio, ¿no? No sabemos, o sea, qué poner, ¿no? Si decir somos tal o cual, ¿no? Pero sí sabemos que hay una realidad, ¿no? Que se necesita un cambio, porque esa realidad, bueno, no satisface la necesidad de una inmensa mayoría de peruanas y de peruanos, ¿no? No hay un proyecto nacional, por más de que nuestro país crezca anualmente 6-7% de la economía, no se siente eso en los bolsillos de la gente. Por ejemplo, ¿no? En Perú los peruanos y peruanas siguen migrando, más de 200.000 personas se van al año de nuestro país, ¿no? La gente sigue sin subir los sueldos, ¿no? Entonces la idea es justamente apuntar a un cambio del país, apuntar a pensar en otro Perú, en otra patria donde haya mucha más justicia social, donde haya industria nacional, ¿no? Donde Ahora, hay otro modelo.
Permítanme ponerme desde la otra posición, Ujú. que es a la que políticamente finalmente los jóvenes de esta orientación se van a tener que enfrentar. Y es la otra posición la que escuchamos día y noche, ¿no? De que, bueno, a pesar de que se mantienen algunas situaciones estructurales, etcétera, no se puede negar, entre comillas, que hay crecimiento económico insuficiente, pero lo hay, que los sueldos están aumentando poquito a poco, pero van aumentando, que hay más gente que tiene oportunidades, etcétera. Y entonces la pregunta que se hace, estoy usando los argumentos de ese lado, yo no los comparto, pero para la conversación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa alternativa? ¿No es cierto? Claro, se dice no hay una visión de país, la crítica es esa, ¿no? Pero entonces, frente a eso que no hay, o a lo que algunos en este modelo de neoliberal dicen, bueno, no, el modelo es el mercado y el mercado resolverá y de ahí se asistirá a los otros, ¿no? ¿Cuál sería la otra perspectiva, el otro proyecto, gran proyecto, o al menos algunos atisbos de ese otro proyecto? Bien, en primer lugar, partimos de la idea de que este modelo tiene más o menos más de 20 años, ¿no es cierto?, el neoliberalismo, y creemos que en vez de resolver los problemas fundamentales de esta parte del continente, concretamente el Perú, lo que ha hecho es más bien acrecentar la brecha que hay, ¿no? El tema de desigualdad ha aumentado, ¿ya? Y en términos reales, el sueldo mínimo, por ejemplo, si lo comparamos con la década de los 70, ha bajado, ¿ya? Y la canasta misma básica también se ha disminuido. Entonces, si bien es cierto el Producto Bruto Interno crece año con año, ¿ya? Eh, eh, no crece pues el nivel de vida, no mejora el nivel de vida, ¿no? Yo creo que crece justamente porque crecen las exportaciones, crecen los viajes de una parte de este país, ¿ya? Pero la otra parte, es el otro Perú, ¿ya? Es el que no crece y queremos nosotros que justamente por la misma lógica del mercado, ¿ya? Los, eh, eh, el mercado, digamos, supuestamente debe regular todo y el Estado no se debe meter, ¿no? Pero creemos justamente cuando el Estado no se mete es que ocurren estos desajustes. O sea, una regulación, una supervisión y una regulación Sí, es mayor, que por ejemplo. en la lógica del neoliberalismo el Estado no se debe meter, ¿ya? Pero siempre pasan desajustes, ¿no? Pasa en España, pasa en Europa, pasa en Estados Unidos, pero justamente cuando el Estado se mete en ciertos países está bien, ¿no? Pero cuando el Estado se mete, por ejemplo, en América Latina está mal, ¿no? Ujú. ¿Ya? Nosotros sí apostamos a que haya un Estado fuerte, ¿ya? Que sea capaz pues, de ordenar ciertos desajustes, pero que haya un tema de inclusión sustantivo, ¿no? En este gobierno, por ejemplo, para las políticas de inclusión social se están destinando el 0,37%, ni siquiera un punto del PBI, ¿no? Y aparentemente este 0,37%. 0,37%. ¿Tan poquito? Está en un artículo, la primera, de un economista, ¿no? Y supuestamente en este gobierno, ¿no es cierto?, se iba a dar un impulso al tema de la inclusión, ¿no es cierto?, a las políticas sociales iban a ser más sustantivas, pero pasa todo lo contrario, ¿no? Justamente porque no se está cambiando el modelo. Sí, adelante. Además que, por ejemplo, ¿no? En un tema que es recurrente en nuestro país desde hace varios años, ¿no? Claro. Y que es recurrente a pesar de que la economía está creciendo, como se ha señalado, ¿no? Que es el tema de los conflictos sociales. Ya. Muchas veces causados en su mayoría por conflictos o temas medioambientales, ¿no? Lo que hemos visto en Conga, ¿no? En Cajamarca, lo que hemos visto en Espinar, en Cusco, donde el saldo siempre es, bueno, vidas humanas, siempre es la vida de las personas más modestas, más humildes, ¿no? Con más problemas, ¿no? Dentro de nuestra sociedad, y que el Estado siempre ha tenido la misma reacción, ¿no? Que es la de imponer, ¿no? A pesar de la voluntad de la gente. Aunque al final termina retrocediendo en algunos Claro, casos, ¿no? o sea, la de imponer, querer imponer, en este caso, a sangre y fuego, proyectos, y que al final, por un tema de correlación de la población obliga al Estado a retroceder, ¿no? Como se vio, bueno, en varios Conga, casos, ¿no? en Y como se vio Majaza, hace un poco tiempo también el tema de Bagua, ¿no? Lo que fue el baguazo, ¿no? Lo que pasó, etcétera, ¿no? Entonces, un modelo que no puede solucionar los conflictos sociales con medios democráticos no es un modelo vigente para el siglo XXI, ¿no? Entonces, uno de los puntos del modelo que lo ha señalado Ricardo es un Estado mucho más fuerte, ¿cierto? Que tenga capacidad regulatoria, ahí donde el mercado falla, ¿no? El otro punto, ¿cuál sería? El tema de los conflictos sociales, pues, un Estado que sea capaz de dialogar y resolver los conflictos sociales haciendo, digamos, algunas concesiones, preguntándole al otro qué realmente es lo que te molesta. Por ejemplo, va el Estado
de frente cuando ya va la empresa, en vez de explicarle qué es lo que va a pasar si viene esta empresa acá, ¿no? Sea minera, sea gas, etc. ¿no? Explicarle a la población cuáles son los efectos, cuál es el impacto, ¿no? Y empezar a dialogar, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No de frente imponer un proyecto, ¿no? Muchas veces... Podrían decir, tenemos una ley de consulta, que con eso vamos a avanzar en ese sentido. Claro, pero la ley de consulta es para determinados sectores, ¿no? No se aplica en general. no se aplica en general, ¿no? El Estado es libre, por ejemplo, de, digamos, hacer privatizar o lotizar espacios que no son protegidos, por ejemplo, ¿ya? Y ahí no tiene nada que ver el tema de la consulta, ¿no? Pero sin embargo, cerca de ese espacio, ¿no? Digamos que es lotizado, hay poblaciones también, o hay medio ambiente que puede ser vulnerable igual, ¿no? De todas maneras, nosotros creemos que una manera de hacer que el Estado mejore o resuelva mejor estos conflictos es dialogando, ¿no? No imponer por la fuerza. Por ejemplo, el tema de, como acá ha señalado, el tema de Bagua, creo que había un error de comunicación, de tratamiento, ¿no? Si bien es cierto, fue el gabinete a Cajamarca, pero se declara el estado de emergencia antes que se resuelva este diálogo, ¿no? Y eso es que creemos ahí que hay un error, pues, por parte del gobierno, ¿no? Ahí entonces, forma de abordar los conflictos sociales. Mayor intervención del Estado cuando el mercado falla. Es que el mercado, creo que la lógica del libre mercado está mal entendida, ¿ya? Es decir, esta lógica genera monopolios y oligopolios. O sea, no hay en verdad libre mercado, ¿no? Porque ¿cuál es la idea que se me viene a la cabeza a mí cuando hablo de libre mercado, ¿no? Es entrar a un mercado, por ejemplo, de tu casa, de Jesús María, de Breña, ¿ya? Donde se venden papas, se venden tomates, ¿no es cierto? Y no hay una marca, ¿no? Yo no veo una marca que diga un tomate que se llame tal o una papa que se llame tal, ¿no? Eso para ti se acerca más al libre mercado. Ese es el libre mercado, no lo que existe ahora. Ahora existe, digamos, un monopolio, o en el mejor de los casos, un oligopolio que aglutina ciertos productos y le pone una marca. Entonces viene un competidor más pequeño, por ejemplo. La leche, por ejemplo, ¿no? Leche Gloria. Y no puedes competir. O lo que pasó en Olmos, ¿no? Claro, el Olmos es un caso interesantísimo, ¿no? Porque las tierras que estaban destinadas de 90 años para los microproductores o productores pequeños terminaron en las manos de Olmos. Además que se desconoció una promesa de Ollanta, ¿no? Y ahí hay algo que es súper importante, que mucho lo hemos conversado, por ejemplo, también con los compañeros y compañeras que son parte de la Junta, ¿no? Que es el tema del marco constitucional que tenemos, ¿no? Cambio de constitución, claro, o reforma de la constitución. Claro, ¿tú qué puedes esperar del Estado, de nuestro Estado, ¿no? Si tenemos un marco constitucional que está hecho por personas que hoy día están presas, acusadas de corrupción, de delitos de lesa humanidad? Tú dices, bueno, ¿cómo una constitución hecha por delincuentes, por violadores de derechos humanos puede regir una sociedad, un país de ciudadanos y ciudadanas decentes? En ese tema de la Constitución yo me quedo con lo que dice Borea. Borea le llama documento del 93. Él no considera que sea una Constitución, yo tampoco considero que, lamentablemente, bueno, rige. Rige como Constitución. Ahora, el miedo que se tiene es, y eso es completamente superable, dice que, ¿y todos los contratos que se firmaron de ahí para adelante con esa Constitución se van al agua? No, se puede poner ahí una cláusula, claro, ¿no? Entonces, todo eso es conversable de lo antes, y pasa porque el Estado tiene una voluntad política de cambiar las cosas de verdad, ¿no? No de ponerle maquillaje. Y en realidad hay en la Constitución como 5 o 6 artículos clave, o sea, hay unos temas clave, ¿no? El rol subsidiario del Estado, el modelo económico, etc. Hacemos la pausa. El trabajo, de hecho. Hacemos la pausa, estamos conversando con Lucía Albites y Ricardo Jiménez, impulsores de la Junta, un espacio de formación política para los jóvenes en nuestro país. Hacemos la pausa.
acerca de este proyecto. La Junta es una escuela de formación política para jóvenes. Estamos con Lucía Alvites y Ricardo Jiménez. Nos habíamos quedado en la primera parte conversando acerca del modelo, pero también acerca un poco más, quizás nos puedan comentar ustedes de cómo va a ser esto exactamente, ¿no? Para que, como se criticaba al inicio, ¿no? En los partidos van los oráculos, los más conocidos, y bueno, dan una disertación, escuchan unas preguntas y absuelven, y bueno, la gente se va, y el discurso es el del que presentó. ¿Qué se va a hacer en estos días en Huampaní para que eso sea más interactivo? Bueno, primero comentar que son 3 días, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, ¿no? Hay una convocatoria que es nacional. Ahorita tenemos ya como 135 postulantes. Y van a ¿no? entrar al final 60, 30 mujeres, 30 hombres, claro, paridad total de género, como debe ser, Ajá. ¿no? Y de regiones también. Y de regiones, sí, se quiere que estén representadas todas las regiones. De hecho, que va a haber un número importante a nivel del interior del país. Y bueno, la idea es que esta escuela no repita justamente lo que han criticado, lo que Ricardo dijo a un inicio, ¿no? Que son, ¿no?, las personas que supuestamente pues llevan siempre los saberes, ¿no? Y por otro lado las personas que siempre escuchan esos saberes, ¿no? Eso se ahonda ¿no? Con los que llevan los saberes siempre son gente mayor, ¿no? Y los que escuchan siempre son los jóvenes, ¿no? O que también siempre son hombres los que llevan los saberes, ¿no? Y no mujeres, ¿no? Entonces, la metodología de la escuela es completamente distinta. La idea es que primero sean los mismos jóvenes, las mismas jóvenes que vayan, ¿no? A la escuela, que hablen de qué para ellos, para ellas es el neoliberalismo, ¿no? Qué para ellos, qué para ellas son los conflictos sociales. Por ejemplo, una de las prioridades en el tema de las personas que van a ir son personas que han estado vinculados a organizaciones sociales, a procesos también, ¿no?, de lucha social, y esas personas, un especialista puede venir y comentarte qué es un conflicto social, ¿no? Pero una persona que lo ha vivido, claro, que ha estado ahí, que es un referente juvenil, un líder juvenil, una dirigente juvenil de su provincia, de su comunidad, y que ha vivido toda la lucha, todo el proceso, ¿no? Que ha vivido ese conflicto con alguna empresa, por ejemplo minera, te va a decir qué es un conflicto social para ellos, para su comunidad, para su pueblo, para la gente, ¿no? Entonces, rescatar esos saberes, esas experiencias, y que eso sea un poco el centro de la escuela, ¿no? La metodología está en esa perspectiva. Muy bien, acá ahí están los temas, ¿no? Por lo menos acá hay 5, ¿no? Neoliberalismo y situación nacional, principales corrientes políticas del siglo XX, soberanía energética, gasoducto del sur, conflictos sociales, alternativas políticas, jóvenes y política para cambiar el Perú. Ese quizás es al final el centro de todo el asunto, ¿no? Exacto. O sea, la política está desprestigiada, la gente cree que todos los políticos se meten ahí, bueno, pero en realidad la mayoría se mete porque sí, no es una cosa, o sea, es increíble que, por ejemplo, el distrito más grande del Perú, que es San Juan del Lurigancho, esté gobernado por un tipo que es un mafiosazo, ¿no? O sea, es que se dedica a romper los letreros de la Municipalidad de Lima, que cierra colegios públicos para poner su colegio al frente, que cierra hospitales de solidaridad para poner su hospital. O sea, ese tipo no tiene límites y no hay manera, ¿no? Y es interlocutor porque es la autoridad, ¿no es cierto? O cosas como los del Callao también, que son toda una estructura, ¿no? Que desde Curi se ha adueñado del Callao a través de los procesos electorales y que ya están normalizados. O gente como el presidente regional de Ancash, etcétera. O sea, y al final no tiene que tenerlos sentados ahí porque son las autoridades, pero con una... Y eso me imagino que a la gente le causa, pues, le causa rechazo, fastidio. Entonces ve la política lejos y dice, mejor no me meto. ¿Por qué tendrían que los jóvenes apuntarse entonces? Bueno, de hecho la política está desprestigiada, ¿no? Y eso es prueba de que no se renuevan los cuadros, como hemos dicho, ¿no? Los partidos no renuevan sus cuadros, no deciden apostar por mover a sus cuadros, salvo, repito, el APRA, ¿no? Pero aún así, pues, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hay en el Congreso, por ejemplo? ¿Jóvenes de menores de 35? Sí, pues está Acuña, creo, está Kenji, tres, Tejada, creo, ¿no? Mendoza, ¿no es cierto? 4 o 5, por ahí, ¿no? Pero ¿cuántos de esos 5 jóvenes que están en el Congreso tienen nivel? ¿No? O sea, uno escucha hablar, por ejemplo, de Kenji y digo, ¿no hay un mejor cuadro en el Partido Fujimorista que Kenji? O escuchar hablar a Acuña, por ejemplo, ¿no? ¿Qué mérito tiene para haber llegado a ser congresista? Plata. ¿No? Entonces,
o no se meten los jóvenes o ven estos espejos, pues, ¿no? Yo no quiero ser pues como Kenji o como Acuña, etcétera, ¿no? Ya, pero eso pasa por lo que has decir tú por un lado, ¿no? Que te compran pues el número del curul, ¿no? Te compran el número, perdón, de candidato para acceder a un curul, o si tú tienes algún tipo de mérito, pues te dan los últimos números, como pasa en todos los partidos. Simplemente se meten a los jóvenes para rellenar la lista, ¿no? Porque hay una cuota hay una ley, perdón, que me exige una cuota de jóvenes, de mujeres, etcétera, ¿no? Pero no hay una, digamos, una decisión política en los partidos en general. Pero habría, eso requería pues un grado de ¿cómo llamarlo? Confrontación desde los jóvenes a los partidos, un cierto grado de rebelión, porque ahora en los grupos de izquierda, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay toda esta historia de Fuerza Ciudadana, ¿no es cierto? Que es un intento importante, lo que fuese. Pero igual los jóvenes están ahí muy pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente se hace para llegar a eso? Claro, también, o sea, hay por un lado, ¿no?, la falta de renovación, que es clara, que es concreta, ¿no? Que se ve en la política, por decirlo, más grande, más concreta, como en el Congreso que ha mencionado Ricardo, ¿no? Que hay poquísimos congresistas jóvenes, ¿no? También se ven que no hay preocupación por formar, por renovar, ¿no? Etcétera. Pero también hay una cuestión real, que es lo que tú mencionas, ¿no? Que hay un desinterés, ¿no? Porque venimos de alguna forma heredando, ¿no? Nosotros, bueno, yo por ejemplo nací en el año 85. Sí, 85. Claro, yo tengo 27 años. Y claro, yo me crié en los 90, ¿no? Cuando ha sido niña. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la política? ¿Fujimori o Alan García? Fujimori, definitivamente. Entonces, claro. ¿Tú eres de Lima? Yo soy de Lima, claro. Entonces tú, con un montón de jóvenes de mi edad, ¿no? Claro, o sea, nacimos en la política, sí, en la lucha contra la dictadura, ¿no? Desde el colegio nos íbamos y todo el tema, ¿no? Pero tienes una formación, pues, de la prensa amarilla, de los talk shows, de que política es sinónimo de ser terruco o de ser aburrido, ¿no? La mal llamada la generación X, ¿no? Entonces, de hecho, sí, pues hay un desdén de los jóvenes que piensan, bueno, la política ¿para qué sirve? ¿No? Para que algunos se lleven la plata. ¿Cuál fue tu primera elección? ¿En cuál elección votaste? ¿En la del 2000? ¿2001? No, en la del 2005. 2006. ¿En la del 2006? Sí. Entre Alan Y Ollanta. Tú eres un poco más grande. ¿Tú qué edad Sí, tienes? nací en 74, tengo 38 años. Ah, entonces tú sí has... Me acuerdo ¿te acuerdas del gobierno hasta el de Belaúnde, ¿te De acuerdas? las colas, ¿no? De los paquetazos, los Claro, apagones. ¿te acuerdas de Fujimori también? Fujimori, sí, ¿Te acuerdas claro. del 5 de De abril? abril, claro. Ahora, y yo me acuerdo del 5 de abril perfectamente, y yo tenía 18 años, y en ese momento yo lo apoyé, porque había una situación, pero era una cosa, ¿no?, de locos lo que sucedía, pero después ya el fujimorismo se fue desenmascarando, gente ¿no? apoyó ese golpe, ¿no? Sí, es que la situación era El autogolpe, perdón. una cosa... Bueno, desde el paquetazo, creo, porque Desde cuando el yo el Miller, paquetazo, ¿no? sí, nadie se iba a protestar, ¿no? Como que la gente estaba medio choqueada, pero No, nadie, se iba a protestar. es que era una cosa, había una guerra, pues ahí, era bien Creo difícil. que concretamente Fujimori y a García le han hecho mucho daño a la política. ¿Ustedes creen que tiene algún mérito Fujimori y el fujimorismo? Yo creo que no. Ninguno. Ningún mérito. Yo comparto Porque lo no mismo. ¿Y qué decirle a ese 50% de peruanos y peruanas que cree lo contrario? No creo que sea un 50%. Las encuestas están bajando, ¿no? O sea, ¿Pero por Keiko votó la mitad? No, porque no votó la mitad. No, pero en la de Ollanta Keiko fue 48-52. pero votos válidos, no votos... Pero digamos, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es lo siguiente, o sea... No, de hecho tiene un sector importante el fujimorismo. Claro, o sea, de hecho, a ver, eso es interesante, porque algunos plantean lo siguiente, ¿no? El fujimorismo, más allá de Fujimori, y lo hemos visto diarios chichas, medios de comunicación, la política como el espectáculo, etcétera, no lo hemos superado, ¿no es cierto? No lo hemos superado por una serie de razones, tanto así que la hija de Fujimori casi gana, ¿no es cierto? Tanto así que las encuestas dicen que se vaya a su casa o lo que fuese. Entonces, quizás la clase política tampoco lo quiere superar, ¿no? ahí está. Entonces, exacto, ¿no? ¿Cómo hacemos para superar? O sea, tiene que llegar un momento en que esa historia de 20 años de fujimorismo, porque así ha estado Toledo, García, la forma, ¿no? La forma persiste, ¿no es cierto? Tiene que haber un punto de quiebre. ¿Cuál será ese punto de quiebre? Yo pensé que era Ollanta, ¿no es cierto? Por eso lo apoyé, ¿no? Lo apoyé, voté por él, todo, pero de ahí me di cuenta que es no hay la voluntad política, como lo ha dicho Lucía, para superar, ¿no? Por ejemplo, ellos manejan el tema de los vasos de leche. Si hubiera la voluntad política de superar al Fujimori o el Fujimorismo, se cambiaría esas cosas. Pero, ya, a lo que iba. Pero no será necesario
reconocer algunas cosas de esa época para poder, digamos, tratar de reinterpretar eso y avanzar hacia ese encuentro con todo el país? ¿O simplemente no, esa época es 10 años negros y nada? Pero es que el país necesita encontrarse justamente dentro de los, creemos, ¿no? De alguna forma, de cimientos de verdad, de justicia, ¿no? De cómo un país se encuentra, ¿no? Cómo un país, siempre se dice, no, hay que cerrar las heridas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Eso se tiene que hacer dentro de un clima, por ejemplo, de la verdad, ¿no? Dentro de un clima de la justicia. Yo escucho a representantes del fujimorismo hablar de que Fujimori pacificó el país, ¿no? ¿No? Entonces, uno cómo puede decir que Fujimori pacificó al país a costa de qué? De los estudiantes de la Cantuta, ¿no? De la gente de Barrios Altos y de tantos crímenes de lesa humanidad que se cometieron en ese Ahora, gobierno. eso es verdad, pero mira, pero hay una... Permíteme ser abogado del diablo, ¿ah? Sí, estás de abogado del diablo, sí. Esa es la idea. Entonces, nadie duda de eso, y la política sistemática, violaciones de derechos humanos y todo. Pero los fujimoristas también dicen algo que no es mentira, ¿no? Ellos dicen, bueno, en relación a esto nosotros matamos menos y todo eso. En Belaúnde murieron 30.000 o 25.000 y el señor lo condecoran y ahí está, homenajes por sus 100 años, ¿no? Y murieron muchísimos más. Y García Frontón y todo lo demás y fue presidente y ahí está paseándose por el mundo, ¿no? Y nosotros somos los apestados de esta historia. Un gobierno puede tener cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero creo que el gobierno de Fujimori ha corrompido la política. No solamente ha sido un gobierno genocida, corrupto, etcétera, sino que la misma política, la esencia, la ha pervertido, la ha malogrado, ¿ya? O tenía una cámara y lo demostró. Creo que fue, no, en todo caso se puede decir que el gobierno de Fujimori fue la cúspide, ¿no? Sí, yo el grado más alto de esta política que viene pues a menos, ¿no? Que no tiene ética, que no tiene honestidad. Tú acabas de afirmar de que hubo crímenes, de hecho los hubo en el gobierno de Belaúnde y García, pero esto era algo sistemático, planificado. ¿Ya? Creo que la lógica de este señor era quedarse en el poder pues 20, 30 años, ¿no? En ese sentido creo que ha desprestigiado a los partidos políticos, que seguramente tienen todos sus errores y sus problemas, ¿no? Que ahora no vamos a discutir, pero él ha degenerado esto, él ha hecho que los jóvenes no se interesen en la política, pues, porque la ven como un espacio sucio, vil, ¿no? Que uno solamente sale elegido para delinquir o perpetuarse en el poder. O por ejemplo el tema de los psicosociales también, ¿no? Continuemos en un bloquecito más porque la conversación está interesante acerca de esta escuela, la Junta, pero que deriva obviamente, como es una escuela de formación política, en muchos otros temas de nuestra política actual y de cómo vamos a superar un modelo que realmente no está solucionando las cosas en nuestro país. Volvemos tras la pausa. Eso es
Continuamos aquí en La Mula TV, estamos conversando con Lucía Albites, socióloga de la Universidad de San Marcos, y Ricardo Jiménez, filósofo de la Católica, acerca de este proyecto que se llama La Junta, una escuela de formación política para jóvenes en nuestro país, que se va a desarrollar los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre, y estábamos conversando acerca de cómo avanzar hacia un modelo distinto, ¿no? En el cual haya derechos universales, en el cual haya una, ¿cómo decirlo? De alguna manera, que no haya 2 Perús o 3 Perús, ¿no es cierto? Porque de hecho, ¿no? Hay crecimiento, hay centros comerciales, hay lo que fuese, pero uno voltea, da la vuelta y se encuentra con el Cerro San Cosme, con la Parada, con la Sierra, con la Selva, con los grados de exclusión y pobreza que todavía persisten, ¿no? A mí me viene una cosa a la cabeza cuando viene todo este asunto de la pobreza, etcétera, ¿no? Ellos dicen, no, la pobreza ha caído de 53 a 30, digamos, ¿no? Pero es una medición bien engañosa, ¿no? Porque en este país deja de ser pobre aquella persona que gana más de 260 soles al mes. O sea, tú ganas 261, entonces ya no estás en esa línea de pobreza, y entonces anda, pues, a resolver tus asuntos con 270 soles, tu educación, tu salud, todo, porque solo los que están debajo de los 270 tienen derecho a recibir programas, subsidios del Estado, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de lógicas que se han incrustado, ¿no? Y que no son verdades a medias o son mentiras. Este asunto de la pobreza, otros asuntos, por ejemplo, de que estamos siendo el país mirado en el mundo como una estrella, etcétera. ¿Qué pasó con la estrella anterior? Que era Chile, ¿no es cierto? Se ha desnudado ahora que tenía un sistema educativo que en la práctica es un regalo a los bancos, ¿no? Jóvenes que terminan su carrera con 50.000, 60.000 dólares de deuda, etcétera, ¿no? ¿Qué otros temas ustedes ven en esta difícil situación? Bueno, lo que tú dices, ¿no? Que es el tema de que no existe, por ejemplo, en nuestro país, en serio, una política de redistribución de la riqueza, ¿no? Porque una cosa es decir, claro, la lucha contra la pobreza, eso suena bonito, ¿no? Pero ¿cómo luchas contra la pobreza? Tiene que haber un sistema de redistribución, ¿no? Donde los programas sociales no sean programas como lo que hay ahora. Por ejemplo, los programas emblemáticos de este gobierno, como sean Pensión 65, Cuna Más, son programas hiper focalizados, ¿no? En la provincia, del departamento, en la comunidad. O sea, claro, ¿llegan a cuánto de la población nacional? Y que ahí a 1 o a un 2%. Eso no es una redistribución. Y se recortó, ¿no es cierto? Claro, porque eso no es una redistribución en serio, ¿no? Nosotros creemos que el Estado debe generar las condiciones. Y de hecho eso lo dice, pues, por ejemplo, el proyecto de la Gran Transformación, ¿no? Es decir, el Estado debe generar las condiciones para cambiar el modelo, ¿no? Conectar la economía con la geografía y la demografía. Lo está haciendo. O sea, ¿es suficiente, nos preguntamos, subir el sueldo mínimo, como lo ha hecho este gobierno? Creo que no, ¿ya? ¿Cómo se generan entonces las condiciones? Esa es la pregunta que habría que responder, ¿no? ¿Cómo generamos las condiciones para transformar el Estado, para cambiar el mercado, ¿no? Una es la que se ha dicho acá, ¿no? Por ejemplo, el tema de cambiar la Constitución, pero también, pasando por el tema del trabajo, si se diversifica el trabajo, solito sube, pues, el sueldo mínimo, ¿ya? Porque genera diversifica el trabajo, ¿no? ¿Ya? O sea, subir el sueldo mínimo a los trabajadores es necesario, ¿ya? Pero creemos que no es suficiente, ¿ya? Hay otros mecanismos más que el Estado debería hacer para encaminarse a este camino del cambio de modelo, de la transformación, ¿no? Tú acabas de decir, por ejemplo, la pobreza, ¿no? En términos cifras, ha bajado, pero todos sabemos que desde el gobierno de García se han maquillado esas cifras, ¿no? Y no solamente es por el tema del límite del sueldo, ¿no? Y la canasta básica, ¿cuánto es la canasta básica? 1.200 soles. ¿Pero quién gana 1.200? El sueldo mínimo está por los 700 soles, ¿no? Nos creemos que no solamente se maquillan las cifras, sino también los indicadores no son los más adecuados para medir la pobreza, ¿no? Lo otro que es, creo que también característica del modelo, y que es algo que lo conversamos hace un ratito, que es la forma de hacer política, ¿no? Por ejemplo, en los 90 se inauguró todo lo que fueron, pues, los psicosociales, ¿no? Los psicosociales, la Virgen que llora, ¿no? Fue creación del gobierno pasado, ¿no? Y que ese gobierno los ha heredado, ¿no? Todos lo siguen utilizando. Y lo siguen utilizando. ¿Qué pasó con los supuestamente niños secuestrados en Ranrapata? De la niña que murió, ¿no? Por una bala de un efectivo policial en esto de Ranrapata, y que ocultaron la muerte de la niña, ¿no? Y que, claro, tú no sabías lo de la niña, pero veías a la primera dama con la ministra de la Mujer bajar con una niña en brazos, acusada de que estaba secuestrada, y al final no era un secuestro.
O sea, tú dices, claro, la política no Eso es está, deshonesto. o sea, está completamente, no es Ahora, ética, ¿no? el mensaje del neoliberalismo, el fujimorismo, etcétera, con los medios de comunicación y todo ello, yo no sé hasta qué punto, pero llega su transmisión de información, de comunicación, el éxito, ¿no es cierto?, el emprendedurismo y todas estas cosas, llega y se queda como un sentido común. Entonces, ¿qué haría falta para llegar, no sé, pues a los 200.000 mototaxistas que hay en el país, a los señores de las combis, a los ambulantes, a Gamarra, a tantos sitios que detestan la política, ¿no? Porque también no hay unos mensajes, o sea, ¿cómo comenzamos a conversar con esas grandes mayorías que son finalmente las que tienen en su destino con el voto la posibilidad de cambiar esto? Pero en las últimas elecciones yo creo que se vio algo bien importante, ¿no? Que es que la mayoría de nuestra población, de peruanos, de peruanas, votaron por un cambio, ¿no? Votaron por otra cosa, votaron por un modelo. Que eso, bueno, ahora no se está haciendo, que se ha puesto, que todo sigue igual, ¿no? Se ha puesto piloto automático en cómo se viene ordenando el país, llevando el país, es otra cosa. Pero la gente votó por lo diferente, ¿no? Por lo otro. Hablando de eso, ¿creen ustedes que Ollanta está haciendo algo que pueda significar realmente una reorientación o no? En política creo que los gestos dicen más que 1000 palabras, ¿no? Y me parece que con el gabinete que empezó, había un gesto político, ¿no? Me refiero al gabinete de Lerner, ¿no? Pero cuando lo cambió y puso a Valdés, ¿no? Un tipo que no dialogaba, da otros gestos más bien Ollanta, ¿no? Que como que no está muy convencido de hacer los grandes cambios. Y ahora, en julio, cuando cambia este nuevo gabinete, digamos, le dimos el voto de la duda, ¿no? Pero creo que sigue en lo mismo, ¿no? Como dice ella, Lucía, sigue en lo mismo. Ollanta no asume ciertas responsabilidades. Nunca le he escuchado a Ollanta pedir perdón, por ejemplo, por las muertes que ha habido, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces, yo desde mi punto de vista creo que no hay una voluntad de cambio de parte de este gobierno, ¿no? Concretamente lo ves en los ministros, ¿no? O sea, los ministros, si no me equivoco, 16 de ellos habrán votado por un PPK y en la segunda vuelta por Keiko, ¿no? O sea, ellos no lo asumen, no tienen una conciencia. Aparte, Castilla tiene sus 7, 8 ministros, ¿no? O sea, Claro. su mini gabinete dentro del gabinete, ¿no? Ujú. No creo que de ellos, por lo menos de ellos, no hay una voluntad pues, Ujú. de cambio. Y además que no puede ser, supuestamente es ser una de las lógicas y por lo que la gente ha votado, yo creo que esa opinión, ese sentido común está ganado, ¿no? De que ya, o sea, hay crecimiento económico bacán, qué bueno, qué chévere, está bien, pero cómo ese crecimiento económico llega a la demás gente. Entonces tú no le puedes, ahora claro, tú le dices a la gente, ¿no? El MEF no quiere dar plata para mayor presupuesto para salud, mayor presupuesto para educación, mayor presupuesto para seguridad ciudadana, que es un tema básico, no da mayor presupuesto. Pero claro, todos los años muestra ante el mundo que que el país tiene constantemente mayores ahorros. Pero es como si en tu casa el padre de familia ahorra la plata, ¿no? Y su hijo está agonizando, se está muriendo. Pero el padre dice, no, estamos bien porque tenemos 5.000 soles en el banco. Pero el niño pues tiene fiebre, tiene neumonía y no importa, ¿no? Porque estamos bien porque tenemos un ahorro, ¿no? Ese modelo ya no funciona, ¿no? Ya la gente no lo quiere además. Ahora, como para ir terminando, muchachos, esta semana han sucedido cosas claves en Lima, ¿no? Una gestión, digamos, muy diferente. Yo creo que la gestión de Susana, con todas las limitaciones que tiene, sí ha mantenido la coherencia, ¿no? De alguna manera tratando de responder a la orientación por la que fue elegida. Y han sucedido estos hechos violentos del día jueves y sábado anterior. ¿Qué reflexión le suscita a ustedes este Mira, tema? yo parto de la siguiente premisa, ¿ya? Que Lima no ha sido planificada. O sea, y eso no es culpa de Susana, ¿ya? Es culpa de nuestros anteriores gobernantes, alcaldes, ¿no? Lima no soporta 6 millones de habitantes, ¿no? Y ¿Ya? somos como 8 ¿Ya? o 9. Claro, que la solución tampoco está en manos de Susana, ¿no? Sino del gobierno de, digamos, darle más énfasis a las provincias, generar mejores condiciones para que esas provincias crezcan, esas ciudades, ¿no es cierto? Y la gente ya no migre hacia Lima o hacia la costa, ¿no? Pero puntualmente lo que está haciendo la señora Susana, la alcaldesa, es dar algunos alcances para que Lima se deje de saturar, ¿no? Con el tema de transporte, con el tema de la parada. No es posible pues, que un mercado mayorista que esté en el foco, en el centro, ¿ya? Eso, digamos, no es sano. Además, hace 2 años ya estaba planificada el traslado Ayer salió un aviso del año ¿Ya? 68 que decía el alcalde de esa época
En 15 días desalojamos la facultad. Ahí está, lo han puesto Mira, la foto ya, en bueno, YouTube. 68, se pero... ha atrevido también Sí. a lo que otros alcaldes no. Claro, y eso es lo que yo rescato de ella, ¿no? Ahora, el manejo seguramente habrá sido mal, ya, el día jueves, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, hay la voluntad de ella de resolver este problema, ¿no? Tanto de la parada como del transporte. Porque, repito, ¿vean? Lima está demasiado saturada, ¿no? Ahora, tal vez se planificó mal, de hecho los resultados saltan a la vista, pero por ella asumió su responsabilidad política, ¿no? Y Sí, eso pues, creo que es importante. Una diferencia importante la asumió y bueno, al final se avanzó en este tema tan complicado de la parada. Chicos, entonces la Junta, esto va a ser la primera Escuela Nacional de Formación Política de Jóvenes. ¿Qué más que agregar? ¿Algunos datos? ¿A dónde Sí, se bueno, contacta la sí, gente? comentarles que pueden postular. ¿Qué necesita para postular? Bueno, tener entre 18 y 35 años, ser jóvenes interesados en participar en la política, etcétera. Es a nivel nacional. Es a nivel nacional, Ya. sí. Pueden entrar a la página www.lajuntaperú.org. Ahí hay una pestaña que dice postula, hacen clic y sale de frente la ficha de postulación que la llenan vía internet online y al toque se envía a nosotros y nosotros la recibimos, ¿no? Perfecto. Cualquier duda también pueden escribir a lajunta@lajuntaperú.org, ¿no? Nosotros constantemente estamos revisando, viendo los correos y decirles que se animen, ¿no? De que este es un espacio nuevo, un espacio diferente, un espacio para formarnos colectivamente, para aprender tanto uno de otros, ¿no? Constantemente. Eso es lo más importante y el esfuerzo que están haciendo ustedes, porque no es difícil organizarse en el país. Ricardo. Bueno, nosotros esperamos a los chicos, ¿no? Invitamos a los jóvenes peruanos y peruanas de nuestro país que si quieren meterse más en política, si se sienten con la capacidad de formarse, vengan a este espacio programático, ¿no? Y los esperamos, inscríbanse, como ha dicho Lucía, ¿ya? Las inscripciones son hasta el 17 de noviembre. Sí. El espacio va a ser en Guampanín, en Lima. Guampanín, sí. Todo pagado para los chicos de provincia, ¿no? Son 3 días, 28, 29 de noviembre, 1 de diciembre. Para los Y alimentos. bueno, Claro, es todo incluido, ¿no? Claro, los Nosotros pasajes, estamos- la estadía, todo. la estadía, todo. Y esperamos que se animen, pues se Muy bien. inscriban. Sí, sí, claro. Y el video de esta conversación va a dar la vuelta. Ahí está el afiche. Nos juntamos. Primera Escuela Nacional de Formación Política de Jóvenes. Y ahí están los datos, los correos que han brindado nuestros amigos. Lucía Elvite, socióloga de la San Marcos, y Ricardo Jiménez, filósofo de la Universidad Católica. Chicos, muchas gracias por Gracias su visita a ti. y que sea todo un éxito este intento de recuperar el sentido de la política frente a las mafias, los grupos de poder que la detentan, la ejercen una influencia enorme en nuestra sociedad y nos adormece. Volvemos tras la pausa para hablar de las FARC.
estimados televidentes, continuamos aquí en La Mula TV, estamos en Radicales Libres y quiero comentarles en este último bloque algo que en nuestro país, por diversas circunstancias y limitaciones también del análisis político, está pasando un poco desapercibido, a pesar de que es regionalmente el hecho clave de este año que puede tener influencia en todos los países de nuestra región. Es decir, el proceso político que está viviendo Colombia, las negociaciones para la búsqueda de la paz tan ansiada en este país que el propio presidente Santos ha terminado reconociendo que atraviesa un conflicto interno. El propio presidente ya ha reconocido esto, a pesar de que fue parte del gobierno de Uribe, y que en las primeras partes de su gobierno también atacó militarmente muy fuerte a las FARC. Pero habría que decir también que solo se negocia, los estados solo negocian con aquellos que les imponen condiciones para la negociación. Si no hubiese necesidad de negociar con las FARC y si toda esta idea que en los últimos años se nos ha vendido que las FARC ya están diezmadas, que son unos cuantos que están desubicados, que ya se han matado sus principales líderes, etcétera, y que era cuestión casi como de una muerte espontánea, si eso fuese verdad, entonces, ¿para qué negociar con ellos? No, parece que el discurso de Uribe no ha sido tan real y que a pesar de las derrotas y de las muertes a sus líderes, las FARC están relativamente organizadas. También se dieron gestos frente a esa presión de la liberación ya de todos los prisioneros políticos que las FARC mantenía, ¿no? Hace unos meses se liberaron a los últimos uniformados que estaban prisioneros en estas cárceles inaceptables, pues, ¿no? Que mantuvieron ellos por tanto tiempo en las selvas colombianas. Ha salido una encuesta de Gallup en Colombia. La aprobación del presidente Santos ha subido de 40% que tenía en el mes de junio a 58% en estos momentos. 58%, es decir, un salto de un tercio en la aprobación. 58% lo aprueba luego del inicio de las negociaciones en Colombia con las FARC, en Oslo con las FARC. El 72% de los consultados dice estar de acuerdo con el proceso de paz, una enorme mayoría de colombianos, mientras que el 27% está en desacuerdo. Pero el 57% de los colombianos cree que no se llegará a un acuerdo de paz final, y el 40% porque sí, porque de hecho ha habido una serie de fracasos, 5 o 6 intentos previos de negociación con las FARC que no llevaron a ningún lugar. El proceso de violencia en Colombia, hay que entenderlo, no se origina hace 10, 15 o 20 años, se origina desde hace mucho. Hay hechos como sucedió en 1928, si no me equivoco, la fecha exacta, cuando el Estado colombiano toma partido por una empresa llamada United Fruit y masacra a cientos, si no miles, de trabajadores de esta empresa. En los años 50, ¿no? Comienza ya la violencia más organizada, aparecen este tipo de guerrillas, las FARC, las guerrillas más largas y duraderas del mundo, porque en Colombia, como en muchos de los países de nuestra región, hay procesos como el de la tierra, que es una de las banderas de las FARC que ha mantenido durante todo este tiempo. Sobre el proceso de negociación que se está abriendo en estos momentos. Yo tengo la opinión de que la decisión del presidente Santos es arriesgadísima, pero expresa una valentía, ¿no? Hay que ser, yo creo, para venir con un discurso más proveniente de la confrontación, del guerrerismo, a aparecer ahora sentándose en la mesa con la guerrilla, pues hay que ser políticamente audaz, y eso lo está demostrando Santos. Él es quien más tiene que perder en este proceso. Las FARC no, las FARC ya tienen más, digamos, la imagen dañada, mientras que Santos sería el que más tiene que perder. La agenda de discusión del proceso de paz se ha negociado en los meses previos en Cuba.
fue Álvaro Uribe quien dio la alerta antes de que Santos haga oficial estas negociaciones y dijo, ya están negociando en Cuba con la guerrilla. Era verdad, Álvaro Uribe pues tiene servicios de inteligencia a su disposición. Y esta agenda incluye 5 puntos. No solamente es la desmovilización y el cese al fuego. Es más, no se ha pedido como condición para el inicio de las negociaciones el cese al fuego, sino 5 puntos. Desarrollo rural, participación política, desmovilización, narcotráfico y víctimas. ¿Qué se va a hacer con las víctimas del conflicto? Cada parte tiene una perspectiva distinta de lo que significan estos 5 temas. Eso quedó evidenciado en Oslo hace 2 semanas, cuando se presentó el equipo negociador de Colombia, encabezado por Humberto de la Calle, y el equipo negociador de las FARC, encabezado por alias Iván Márquez. Las FARC plantearon un cuestionamiento frontal y directo en tono de denuncia al modelo. Hicieron énfasis en el tema de las tierras, señalaron algo interesante, decían, el desarrollo rural incorpora la distribución de las tierras y lo que se hace sobre o bajo ellas. Y ahí entra minería, petróleo, las relaciones con las comunidades originarias, etc. Mientras que el negociador de Colombia dijo, no está en discusión el modelo. Si ustedes quieren cambiar de modelo, pues entren a la vida política, ganen las elecciones y cambien este modelo. El segundo eje es el de la participación política, es decir, la aspiración es no solo dejar que las FARC dejen las armas, sino que se incorporen al sistema político electoral colombiano. La desmovilización de los insurgentes, el tema del narcotráfico con el cual se le acusa a la FARC de estar aliado y qué se hace con las víctimas. Esto entonces para países que hemos atravesado violencia como el nuestro debería generar un poco más de atención de nosotros, porque nosotros también tenemos un proceso político de violencia irresuelto, pero no se le está dando la importancia al caso. Me temo que es porque hay algunos márgenes, algunos límites que tiene el análisis político, ¿no? Está centrado en un esquema, digamos, gruesamente el del modelo. Y todo lo que esté por los costados, entonces, no es parte legitimada del análisis, pero lo que está sucediendo en Colombia, donde se negocia la salida de un conflicto, pero que esto implica todo el ordenamiento del modelo, debería ser atendido. Y no porque lo dicen las FARC, el propio negociador colombiano, el señor Humberto de la Calle, ha dicho literalmente que el modelo colombiano necesita cambios audaces en orientación progresista. Es decir, tanto las FARC cuanto los negociadores colombianos han reconocido que hay un problema del modelo. Es decir, no solamente la paz implica cese de las armas, aniquilamiento de los guerrilleros, sino ver cómo se cambia, de alguna manera se reorienta el modelo. Y también la participación de la gente, eso es muy importante. Se ha señalado que esta negociación va a ser consultada con la gente. El mecanismo no queda claro, pero ambas partes han señalado eso. Bueno, es un proceso entonces que es importantísimo en la región, tiene veedores, Noruega, Venezuela, Cuba, Chile, también está siendo veedor de este proceso. Los peruanos creo que deberíamos tener mayor atención a lo que sucede en Colombia, porque se está demostrando que hay asuntos que cuando no se resuelven vía las armas, finalmente tienen que darse salidas políticas. En ese sentido, Colombia está dando, creo yo, una lección de enfrentar problemas estructurales de su sociedad haciendo política. Y de eso se trata, finalmente, de hacer política, de poner agendas, de no espantarse por los medios de comunicación que atontan a los gobernantes. Qué diferencia, ¿no? La de este presidente Santos, que parecía que iba a ser pues la continuidad absoluta de Uribe, y remonta a ello, adquiere su propia personalidad y termina sentándose a la mesa con los guerrilleros. Terrorismo en Colombia ha habido de las FARC, obviamente,
del gobierno con el terrorismo de Estado, sobre todo en la época de Uribe y en las anteriores, y terrorismo de los paramilitares. Si hablamos de terrorismo en Colombia, hablemos de todos los ángulos e instituciones y organizaciones que han hecho terrorismo. Todos lo han cometido y las víctimas están ahí para señalarlo. Bueno, es el comentario que quería hacerles acerca de las FARC y nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Radicales Libres en La Mula TV.